7:1 de Marcos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. A ver, quiero que por favor repita esa frase conmigo. Y otras muchas cosas, a ver, repítalo conmigo. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Sí se da cuenta? Que tomaron para guardar, o sea, para supuestamente vivir una vida para con Dios. Pero eso ellos solamente las tomaron. ¿De dónde las tomaron? ¿Quién se las enseñó? Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, dice la palabra del Señor. Eso es en cuanto a la cultura. Ahora, yo quiero hacerle algunas preguntas, porque ¿eran creyentes los fariseos en Dios? ¿Vivían realmente una relación con Dios los fariseos? Pero ellos sí la creían. Ellos sí creían que eran personas que estaban cerca de Dios, que enseñaban acerca de Dios y que vivían para Dios. Cuando yo miro esto, digo yo, ¿qué tan engañado puede estar uno como ser humano pensando de que uno está cerca de Dios y realmente no está cerca de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿usted se considera cristiano en su vida? ¿Usted qué diría? Usted por supuesto me diría, amén, ¿verdad que sí? ¿Se considera cristiano en su vida? La pregunta es bien sencilla de contestar, ¿verdad? ¿Se considera usted cristiano en su vida? ¿Sabe usted lo que es ser un cristiano? Lo que es verdaderamente tener una relación con Dios el día de hoy. Porque el cristianismo se ha mezclado con muchas cosas. Y como se ha enseñado de manera errónea, mucha gente, así como en el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Jesús, piensan que son cristianos, pero no lo son. Y eso lo causa la cultura que se ha metido dentro de la iglesia. Entonces yo quiero que el día de hoy examinemos esta parte a través de la enseñanza del Antiguo Testamento para traerla al Nuevo Testamento, y luego usted y yo nos vamos a hacer la pregunta: ¿soy yo creyente en el Señor? ¿Soy yo cristiano realmente el día de hoy? ¿Sé lo que es ser un cristiano? Porque parece que se ha perdido identidad el pueblo del Señor. ¿Qué es para usted ser cristiano, hermano? El hermano dice vivir conforme a la palabra de Dios. Ahí, ¿verdad? Se la echó buena, ¿verdad? ¿Qué es para usted ser cristiano? Obedecer los mandamientos de Cristo. Si están en lo mismo, se da cuenta. ¿Y para ti qué es ser un cristiano? Un seguidor de Jesucristo. Pero todos dicen ser seguidores de Jesucristo. Entonces te la voy a hacer de otra manera entonces. ¿Para ti qué es seguidor? ¿Qué es ser un seguidor de Jesucristo? Imitarlo a Él. ¿En qué lo imitamos? Deberíamos de imitarlo en todo. En todo sentido, dice el hermano. ¿Y acá? A ver, hermano Héctor, ¿qué es para usted? ¿Se considera usted un cristiano? ¿Qué es para usted ser un cristiano?
Vivir en santidad. Muy buena, me gustó su respuesta. ¿Vive en santidad? Solo se ríe el hermano. Se me queda ahí, ¿será que sí vivo? ¿Será que no vivo? Dice, ¿verdad? La cultura tiene que ver tanto en cómo una iglesia vive para el Señor. Y una iglesia puede ser afectada por la corriente de cultura que pueda haber a su alrededor. Creencias que muchas veces han ido saliendo y que poco a poco se han ido introduciendo a la iglesia las ha copiado, aún sin ser bíblicas, y vive ese tipo de vida aparentemente cristiana, pero que no tiene que ver nada con la Biblia. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Por ejemplo, en el catolicismo se cree cristiano, ¿verdad que sí? Ellos dicen ser cristianos. Ellos dicen ser seguidores de Jesús. La pregunta sería, ¿son cristianos? ¿Son seguidores de Jesús? Porque fíjese pues, eso le hace mucho daño al cristiano nuevo o al cristiano que no conoce. Porque ellos no viven y no demuestran una vida como la de Cristo. Pero se llaman cristianos. Entonces, viene un cristiano nuevo, un cristiano que no lee mucho la Biblia, que no está muy interesado en las cosas del Señor, y oye a este tipo de personas, y yo soy cristiano, y lo ve hacer cierto tipo de cosas, dice, yo puedo hacer entonces también esto. Porque el día de hoy se ha llegado a la idea de que todas las religiones son iguales, y que él es mi hermano, todos somos hermanos, dice, ¿verdad? Es un error. Y hay gente que está dentro de las iglesias que cree que es cristiana, pero que no es cristiana. Que canta, que ora, que asiste a la iglesia, pero que no es cristiana. Y quiero mostrarle, como le dije, a través de un ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, cómo es que esto puede llegar a contaminarnos, cómo puede llegar a nosotros a hacernos creer cosas que no son bíblicas. Leamos una cita muy interesante en cuanto a esto. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 32, yo quiero que se dé cuenta de lo que dice el escritor en ese libro. Un tiempo muy especial, pero muy especial. Lo voy a situar en la historia para que usted me pueda entender el mensaje. Porque si no entiende esta parte, no va a entender todo lo demás. ¿Ok? A ver, ponme ahí por favor entonces, capítulo 17, versículo 32, 33 y el versículo 41. Léalo conmigo. Pero yo quiero que le ponga atención a lo que dice, porque parece contradictorio lo que va a leer ahorita usted, ¿ok? Quizá ya lo leyó, quizá no lo ha leído. Dice la Biblia, temían a Jehová. A ver, léalo conmigo. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. ¿Sí entendió lo que dijo allí el escritor? Léalo una vez más y trate de entenderlo, por favor. ¿Qué dice? Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Entonces yo le hago la pregunta, ¿temían o no temían a Jehová? ¿Sí se da cuenta? Ahí dice temían, pero mire lo que hicieron. El temor a Dios es algo que nos hace a nosotros obedecerle. Cuando el escritor habla allí, está diciendo de que ellos se hicieron sacerdotes por ellos mismos, pero no los hicieron de donde debían de hacerlos, sino que ellos, y ahorita se lo voy a comprobar. El punto mío es este. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Óigalo bien, sigamos con el 33. Léalo una vez más, por favor. ¿Qué dice? Temían a Jehová. ¿Y qué dice? Párele entonces una vez más.
¿realmente temían a Dios o no temían a Dios? Ya se dio cuenta. Es un patrón que había agarrado el pueblo de Israel, un pueblo religioso, un pueblo que servía a Dios. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Parece contradictorio que uno pueda temer al Señor y que pueda hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, lo está diciendo sarcásticamente el escritor. ¿Según qué dice? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Lo habían copiado, ¿verdad? Lo habían agarrado. Porque dice, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahora brinquémonos al 41. Ya le puse 2 ejemplos de que dice que temían, pero hacían todo lo contrario. En el versículo 41, ¿qué dice la Biblia? Así temieron a Jehová aquellas gentes. Léalo. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Qué le parece? ¿Parece contradictorio, hermano Miguel? Está con duda usted, ¿verdad? ¿Tiene duda o no tiene duda? ¿Temían a Dios o no temían a Dios entonces, hermano? No temían, dice, ahora la hermana ya se convirtió. Mire, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Ahora yo quiero que vea lo que pasó. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Se da cuenta de que allí hubo una influencia cultural dentro del pueblo. ¿Ok? O sea que la cultura sí se puede meter dentro del pueblo del Señor. Y puede hacer que aparentemente teman a Dios, pero practiquen cosas que no tienen que practicar. Y esto es peligroso, iglesia, porque usted y yo podemos vivir en un engaño. Podemos vivir pensando que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, pero realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos contradice lo que nosotros confesamos con nuestra boca. En el capítulo ese que a nosotros acabamos de leer, el capítulo 17, nos habla acerca de una época en la que, recuérdese que Israel se partió en 2, ¿cierto? Israel se había partido en 2. Estaba el reino del norte y el reino del sur. ¿Se recuerda cuál era el reino del norte? Las 10 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Y el del sur era Judá y Benjamín, ¿ok? Se habían dividido. Y Israel, la tribu del norte, las 10 tribus, habían caído en una gran idolatría horrible, terrible. Y yo te se lo voy a mostrar. En su desobediencia, Dios trató de tener misericordia de ellos y de llamarlos al arrepentimiento. Vuélvanse, obedezcan, ya no sigan haciendo eso malo porque van a caer en cautiverio. Y caen en cautiverio. ¿Quién los lleva en cautiverio? Asiria. Asiria es el pueblo que se encarga de castigar, por medio del cual Dios castiga a Israel y lo lleva cautivo. Pero Asiria tenía una particularidad muy especial con sus cautivos. Fíjese pues, por eso le dije, es muy importante esto. Porque ¿qué era lo que hacía Asiria con los pueblos que él conquistaba y los llevaba cautivos? Se los llevaba lejos de su tierra, lejísimos de su tierra, ¿ok? Luego que los llevaba lejísimos de su tierra, los esparcía y traía otras naciones que ellos también habían conquistado y los mezclaba entre todos.
para que de esa manera hubiese una gran confusión. Amén. Los mezclaba a todos por completo y de ahí ya se imagina que salía una mezcla de todo, hermano. Cada nación que conquistaban llevaban sus dioses. Y el pueblo de Israel había caído cautivo por ellos. Por lo tanto, en ese tiempo, usted lee todo ese capítulo que acabamos de leer y se queda sorprendido por todo lo que usted lee allí. Entonces, la cultura de las demás naciones influyó en Israel. De tal manera, hermanos, que ellos llegaron a pensar que servían a Dios cuando no lo estaban realmente sirviendo. La influencia de la cultura extranjera sobre Israel. Recuérdese que Israel no destruyó al anatema de en medio de ellos y llegaron a contaminarse por ello mismo. Cuando usted y yo no deshacemos las obras de la carne, las obras del mundo, y las tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor, hermano, y no las exterminamos de nuestra vida, van a querer una vez más adueñarse de nosotros, como lo hicieron con Israel. Recuérdese que el Señor les dijo, cuando conquisten la tierra, eliminen todo lo que hay, y ellos no lo hicieron. ¿Qué pasó? Las naciones que estuvieron alrededor de ellos crecieron una vez más y los contaminaron. Tenemos que quitar todo aquello que a nosotros nos pueda contaminar. Se recuerda que el Señor dijo, no deben de tener ningún parentesco con ellos. ¿Se recuerda? No se podía mezclar un israelita con un extranjero. ¿Qué hizo Israel? Israel se mezcló con los extranjeros. Por lo tanto, se vio obligado de cierta manera a practicar lo que ahora cada uno de aquellos con los que se habían casado practicaban. Número 2. Número 3. Le dice, no deben de practicar sus tradiciones y costumbres. Era una orden de parte del Señor. Dios le dio sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas. Todo se lo dio a Israel y así lo debía de hacer. Pero el pueblo del Señor no lo hizo de esa manera. Cuando miraban algo allá afuera, lo querían. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que pidieron rey. Vieron que las demás naciones tenían rey y ellos dijeron, nosotros también queremos rey. Cuando nosotros tenemos muy cerca el mundo, cuando nosotros tenemos muy cerca a los paganos y nosotros no mantenemos nuestra distancia, nosotros vamos a desear lo que ellos hacen, porque nuestra carne es débil. Dese cuenta, ellos empezaron a practicar sus tradiciones y sus costumbres. No debían de participar de sus ritos religiosos ellos, porque tenían su manera de servir a Dios, pero ellos miraban que aquellos tenían muchos dioses. El dios del río Nilo, el dios de las estrellas, el dios del sol, dioses por todas partes. A ellos les gustaba, parece. No se conformaban solamente con Jehová, a pesar que Jehová les había demostrado una y otra vez que solamente hay un Dios y que no hay nadie fuera de él. ¿Cuál fue la influencia? Todo esto influyó en el pueblo de Israel. Llegaron a ser tan ignorantes e idólatras como ellos. Mire, hermano, yo me he dado cuenta que la gente que no conoce a Dios es necia, es ignorante, no sabe para dónde va. Y me llama la atención que nosotros que conocemos la palabra del Señor, que tenemos fundamento, queramos imitarlos a ellos, queramos parecernos a ellos, queramos hacer las cosas como ellos las hacen, cuando bíblicamente hablando sabemos que ellos no saben lo que están haciendo. Pero nos influyen si nosotros estamos muy cerca de ellos. Y pensamos nosotros, conforme va pasando el tiempo, que no está mal. No está tan malo, pastor. Lo que pasa es que nosotros somos muy exigentes. Por haberlo tomado de esa manera, Israel se metió a un problema.
el tema del mensaje es un cristianismo pagano. Porque a eso llegó Israel a convertirse. A un pueblo que no tenía ningún compromiso con el Señor. ¿Cuál fue el problema entonces de Israel? Cuando tenían todo ese tipo de situaciones difíciles, problemas y todo, no buscaron a Jehová. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Dese cuenta cuando de repente los amenazaban, cuando de repente les faltaba algo, necesitaban algo. En vez de ir y buscar al Señor en oración, ellos buscaban Egipto. Ellos querían hacer alianza con Siria o con Asiria. Ellos querían hacer alianza con los pueblos que estaban. No buscaban al Señor. Ese es el problema. Nosotros, conociendo el Dios que servimos y no lo buscamos, sino que buscamos el mundo, vamos a traer al mundo a nosotros. Y luego vamos a terminar pensando que a nosotros quien nos sostiene es el mundo. Que nosotros vivimos por lo que dice el mundo. Pero no es cierto, iglesia. A nosotros nos sostiene Dios. Pero no lo buscamos a Él. ¿Cuál fue el problema de Israel? El enemigo todo el tiempo los estuvo asediando hasta que cayeron en sus manos. Dice la Biblia de que en el capítulo 17 Asiria los rodeó por 3 días. No los dejó en ningún momento. En pocas palabras dijo, tienen que caer porque tienen que caer. Los asediaba. Usted sabe cuando una persona te asedia. Voy a hacerlo, pues, dice usted, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted se ha creado esa situación. Dice la Biblia que los asediaron hasta el punto en que tuvieron que ceder. Cuando nosotros, hermanos, no buscamos al Señor, el enemigo empieza a rodearnos de tal manera que nosotros no sabemos cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios, sino que hemos caído en la trampa de pensar que nosotros o otra persona puede ayudarnos en vez del Señor. Y cayeron en la trampa. Fueron asediados y cayeron en la trampa. Ahora, ¿para qué los asediaba realmente Asiria? ¿Para ayudarles? ¿Para quererles ser de bendición? Lo que quería Asiria era aplastarlos. Si algo busca el enemigo en el pueblo del Señor es destruirlo, hermano, por completo. Y te va a entrar de muchas maneras. Entra por el sentimiento, entra por la emoción. Oh, hermanos, es terrible. A veces tú dices, no, yo no fui a pecar, yo no forniqué, yo no adulteré, yo no robé. Pero te ganó el corazón de una u otra manera el Señor, el enemigo. Usando sus piezas que están allí para hacer caer al pueblo del Señor. Y nos metemos a un sinfín de problemas, a una cautividad horrible, porque Asiria viene y los aplasta, los lleva lejos de su tierra y luego los mezcla entre todos. Fíjese pues, nosotros venimos y el enemigo nos está asediando todo el tiempo. Al punto en el que tanto nos asedia porque nosotros estamos muy cerca, porque nosotros estamos desobedeciendo, porque nosotros no nos conformamos con lo que Dios ha hecho en nosotros. El enemigo nos asedia y está tratando de agarrarnos. Cuando nos agarra, nos lleva y nos mezcla de una manera tan terrible. Yo miro a mucho que antes fue pueblo del Señor y el día de hoy no le sirven a Dios. O supuestamente le sirven a Dios de una manera más mundana que los mundanos. Porque fueron llevados de una manera tan terrible que ni se dieron cuenta que ya no servían al Señor. Eso está pasando en la iglesia, pero eso pasó primeramente en Israel para que nosotros aprendamos de todas estas cosas. Ahora recuérdese de esto. Israel es llevado. Y ellos aparentemente todavía están sirviendo a Dios, ¿cierto o no es cierto? Ellos todavía se sienten religiosos. Ellos todavía creen servir a Dios. Pero realmente cuando leemos la Escritura vemos que no lo están haciendo. O sea, están viviendo una fantasía. No están viviendo una realidad. Son el pueblo que Dios había escogido, pero se habían apartado tanto que no se habían dado cuenta de la mezcla que habían
a la que se habían metido. Es increíble qué tan paganos se habían vuelto. Al punto de que, imagínese hermano, dice, temían a Dios, pero servían a dioses ajenos. ¿Qué demuestra eso a usted? No conocían realmente al Dios que servían. No conocían realmente las leyes y los estatutos que el Señor había establecido. No sabían discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo falso y lo verdadero. No podían discernir. ¿Cómo puede ser posible que usted diga, yo sirvo a Dios, pero también sirvo a las imágenes? No puede ser posible semejante cosa. Y que todavía uno se declare hijo de Dios. Fueron seducidos por las cosas que hacían las naciones paganas que apetecían a su carne. Porque si hay una cosa bien delicada, es que el mundo a nuestra carne le gusta. ¿Cierto o no es cierto? A nuestra carne le gusta el mundo. Y si pasamos en el mundo, y si miramos el mundo, y si nos mantenemos en el mundo, y si oímos del mundo todo el tiempo, vamos a querer desearlo al punto de que no nos vamos a dar cuenta cuando ya estamos metidos en él. Eso le pasa exactamente a Israel. Temían a Dios, pero dice la Biblia, servían también a sus dioses ajenos. Temían a Dios, pero ¿qué otra cosa dice? Porque dos cosas dice, ¿verdad? A ver, déjeme llegar allá. ¿Ah? Se hacían sacerdotes de los lugares bajos, dice. Aleluya. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa influencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa influencia? De ese, digámosle, cristianismo pagano, de esa apariencia religiosa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Exactamente lo que le vengo diciendo. Dese cuenta que ellos ciertamente tenían elementos de la verdadera fe. ¿Tenían algunas cosas buenas, sí o no? Pregunto. Los israelitas, ahí donde estaban, ¿tenían algunas cosas buenas, sí o no? Sí tenían algunas cosas buenas, claro. Yo le aseguro que hay mucho cristiano que puede hasta evangelizar a una persona. Tiene sus cosas buenas, sabe que Jesús salva, sabe que la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado, sabe que hay un cielo, que hay un infierno, pero su vida deja mucho que desear. Ese era Israel. Tenía de cierta manera elementos de la verdadera fe. Sabía que había un Dios, sabía que había una palabra, sabía que había una adoración, sabía que había un templo, pero solamente eso. Pero al mismo tiempo estaba corrompido por los siglos de la idolatría que había reunido en Israel. Habían cosas, es como usted puede ser un mundano y puede tener cosas buenas. Pregunto, ¿podemos tener cosas buenas siendo mundanos? ¿Siendo carnales? Sí. Porque usted conoce, porque usted sabe, porque usted puede citar la Biblia. Pero eso es otra cosa. Ese es un cristianismo pagano. ¿Y estamos agradando a Dios? Sería la pregunta. Los sacerdotes corrompidos, porque dice la Biblia que el Señor levantó leones, dice ahí. Si usted lee el capítulo 17, se va a dar cuenta que dice la Biblia que leones empezaron a salir y se mataban a la gente. Tremendo, ¿va? Entonces se le dio un consejo al rey. Mira, manda sacerdotes, le dijo. Manda un sacerdote, le dijo, para que les enseñe, dice, el camino del Señor, dice. Estos eran ignorantes, pero como de cierta manera Israel tenía una fama de tener a Jehová de los ejércitos, le envían un sacerdote. Pero ¿acaso sabía el rey de Asiria de cómo debía de ser un sacerdote? ¿Acaso conocía el rey de Asiria lo que realmente necesitaba ese pueblo? Y les envían un sacerdote.
Pero ¿qué tipo de sacerdote les envían? Porque recuérdense que estamos hablando de la tribu del norte, de las 10 tribus que se separaron. Tremendo. Eran sacerdotes no puestos por Dios, que no habían sido constituidos por Dios. Se habían creado una religión corrupta. Un sacerdote, como el día de hoy, hay muchos ministros que dicen son de Dios, pero lo que menos predican es la palabra del Señor. Entonces, Israel, la tribu del norte, había hecho sus propios sacerdotes. Sacerdotes que no habían sido escogidos por Dios, que podían enseñar al pueblo. Veamos Primera de Reyes 12:31. ¿Qué dice? Eso es cuando se separa Israel del Señor, cuando se separan las tribus, cuando se dividen. Dice que Jeroboam llevó a las 10 tribus y como tenía miedo de que el pueblo se le regresara al templo, dice, antes de que se me regrese, dijo, voy a establecer un lugar, sacerdotes, fiestas, para que no se me regresen los tremendos. Y él de su corazón dice que se inventó todo esto. De ahí, de esa lista, sale el sacerdote del capítulo 17 de Segunda de Reyes. ¿Qué le parece? ¿Era un buen sacerdote? ¿Era un sacerdote de Dios? ¿Qué podía enseñar realmente? Como el día de hoy, hermano. Un instituto bíblico hace un pastor. No, es el Señor el que llama a iglesia, porque al que llama el Señor va a temer a su palabra. Va a querer enseñar la verdad. Dice la Biblia, hizo también casas sobre los lugares altos. ¿Y qué dice que hizo? E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Los únicos que podían ser sacerdotes del pueblo del Señor eran los de la tribu de Leví. Cuando nosotros regresamos allá, a la cita del capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿qué tipo de sacerdote es este entonces? ¿Qué tipo de enseñanza les va a dar? ¿Le interesa la verdad? ¿Trae conocimiento de la verdad? ¿Tiene carga por el pueblo? Él va a enseñar de su corazón. Él va a enseñar de lo que mira en otros sacerdotes mundanos y paganos de las otras naciones. Va a imitar aquello en vez de hacer lo que Dios le ha ordenado hacer. ¿Qué se puede sacar de eso entonces? Por eso dice la Escritura, temían a Jehová, pero hacían sus propios sacerdotes, adoraban sus propios dioses. Entonces, Israel, yo quiero que se dé cuenta en esto, fíjese pues, es el pueblo que supuestamente fue llamado por Dios, ¿verdad que sí? Cayó, se mezcló, se olvidó, pero todavía llevan un nombre religioso. Todavía en su creencia está, nosotros somos el pueblo del Señor. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Que ellos tienen una apariencia de piedad. ¿Cierto? ¿Qué es piedad? La palabra se usa para decir que una persona sirve y es devota a Dios. ¿Ok? Entonces, ellos tienen apariencia de piedad, pero solamente tienen apariencia de piedad. Muchos de nosotros podemos tener apariencia de piedad. Nos miran la carita así como de angelitos y parecemos buenos nosotros. Ay, pero cuando nos miran lo que hacemos, dejamos mucho que desear. Ellos tenían apariencia de piedad. Parecían un pueblo del Señor, pero era una piedad mundana y una piedad carnal. La cultura había hecho mella en ellos.
Mezclaban su adoración a Dios junto con los dioses falsos. ¿Se puede adorar a Dios y adorar al mundo aquí en la iglesia? Sí. Usted puede venir a aparentar una adoración aquí y estar a la misma vez adorando al mundo. Servir a Dios acá y estar sirviendo al mundo. Eso es algo muy serio, hermano. Y es una palabra directamente para nosotros como iglesia, porque esta enseñanza en sí es para nosotros como iglesia. Quiero que lo sepa. Es para usted y para mí, para que usted y yo nos examinemos para ver si estamos sirviendo o no estamos sirviendo nosotros a Dios. Porque sin darnos cuenta nos hemos ido separando o nos han sido separando aquellas personas que quizás nosotros nos hemos juntado con ellas, que no quieran saber absolutamente nada de Dios y que tienen mucha influencia en nosotros. Ay, hermano, que Dios nos ampare. Elegían lo que querían de sus creencias religiosas y espirituales. O sea, a ver, estas nos gustan, decían ellos, pero estas no nos gustan. Estas nos parecen bien, pero estas no nos parecen bien. Terminaban haciendo lo que ellos querían, porque eso era lo que ellos veían a su alrededor. ¿Nos parecemos nosotros a ese tipo de creyentes? Que escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Se establecieron cómodamente en una fe mestiza. O sea, en pocas palabras, fe en Dios, pero fe también en las naciones. Fe en el Dios de Israel, pero fe también en todos los dioses. Una fe mestiza. ¿Usted le cree a Dios, hermano? ¿Le cree verdaderamente a Dios? Pregunto, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos todavía que Cristo viene? ¿Creemos todavía que si morimos vamos a ir al cielo? ¿Creemos que si obedecemos la vida va a ser diferente para nosotros? Debemos de creerlo, porque eso es lo que marca nuestra diferencia, hermano, en esta tierra. Ellos tenían una fe mestiza. Ellos creían una verdad a la mitad. Mitad verdad y mitad falsa. En una adoración mitad verdadera y mitad falsa. Es como, yo lo puse de esta manera, es como que usted se bañara, pero decidiera bañarse solo esta parte derecha y la parte izquierda no. ¿Qué le parecería? Una parte limpia y otra parte sucia. Ese era el pueblo. La cultura se había metido en ellos, hermano. Ahora, el punto mío es, ellos creían que estaban sirviendo a Dios y no lo estaban haciendo. Llegar a esa situación es triste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a ver las cosas de Dios ligeramente. Sí, así dicen, pero eso no es cierto. No había entrega, no había compromiso de ellos para Dios. Nosotros tenemos que tener entrega y compromiso con Dios. Si no hay entrega y compromiso, no sirve. Dios a nosotros no nos pide la mitad de nuestro corazón. Dios nos pide todo nuestro corazón. Dios no te quiere a la mitad, porque a la mitad tú y yo no servimos. Completito nos quiere el Señor. No quiere que, a ver, me sirves a mí, pero también le sirves a Dios. No, el Señor es celoso. Y nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. Pero no hay tal cosa que podemos hacerlo a la mitad. Ahora, ¿qué pasó con este? Porque esto se creó una cultura, ¿cierto o no es cierto? Se creó una cultura en ellos, al punto de que, ¿qué? ¿Cuál fue el problema de esto? Aparte de ellos, ¿cuál fue el problema? Lo transmitieron a sus hijos. Y dice que sus hijos creían igualito que ellos. Se creó una cultura en ellos de tal manera que supuestamente temían a Dios, pero tenían sus dioses ajenos. Temían a Dios, pero habían hecho sus propios sacerdotes. Mire, a la gente el día de hoy le gustan ciertos ministros. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Hay unos que son, pero, ¿cómo le llaman?
Hay una palabra para aquel que es bien, que le cae bien a la gente. ¿Perdón? Tiene mucho carisma. Porque habla bonito, porque dice palabras que, ay, tan lindo que me habló, dice. Aunque no es palabra de Dios muchas veces. Ay, pero me inspiró, dice usted, ¿verdad? Y quizá no es nada de palabra del Señor. Pero se escogen aquellos de que no enfrentan, de que no hablan la verdad. Porque la verdad te va a doler, porque la verdad te va a corregir, la verdad te va a enojar. Pero la verdad te va a hacer libre, te va a bendecir, te va a hacer agradar a Dios. Esa es la diferencia que hay. Ellos no quisieron escuchar al profeta Jeremías, no quisieron escuchar a Isaías, que eran siervos del Señor, que le predicaban la verdad, pero no querían, porque no tenían compromiso con Dios. ¿Eran cristianos? ¿Era realmente pueblo del Señor? Me pregunto yo. Y sigue siendo la pregunta en nosotros el día de hoy. ¿Somos pueblo del Señor? Mire cómo terminó la cultura, afectándolos en su manera de servir y de adorar a Dios. ¡Aleluya! Ahora, voy a hacer estas preguntas. Después de haberle dicho todo esto acerca de Israel, ¿eran aceptables a Dios? Pregunto, hermanos, ¿eran aceptables a Dios? Pero eran el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Eran aceptables a Dios? No lo eran. Número 2, ¿estaba Dios con ellos? Aleluya. ¿Creían ellos realmente en Dios? Porque muchos de nosotros usamos la palabra que creo en Dios. Pero cuando Dios nos habla de cosas que nos gustan allá afuera, ahí no le creemos a Dios nosotros. Eso no es creerle a Dios. ¿Le creían ellos a Dios? ¿Cuál era el fruto de esa supuesta devoción a Dios? ¿Cuál fue el fruto de esa devoción a Dios? ¿Cuál fue el fruto de esa supuesta devoción a Dios? Piénselo. Me está ayudando a predicar. ¿Cuál fue el fruto de esa devoción a Dios? Hermana, ¿usted qué piensa? Piense. ¿Cómo estaban ellos? ¿Eran libres? ¿Verdad que no eran libres? Estaban cautivos. Ese es el fruto de ese tipo de relación con Dios. El que no tiene a Cristo no es libre. El que no tiene su enseñanza es ignorante. Ellos, el fruto de ese servicio y de esa adoración a Dios, los mantenía como ahí aplastados por el diablo, ahí sometidos al enemigo, allí sufriendo. ¿Pero qué? Ellos se lo habían buscado, ellos se habían mezclado, ellos no querían nada de Dios, pero llevaban el título de que eran pueblo del Señor. La cultura los envolvió al punto de creer que estaban sirviendo a Dios cuando realmente no lo servían, porque lo que hacían y lo que practicaban era contrario a la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo ya les había ganado. A Jesucristo le dijeron los judíos: a Abraham tenemos por padre, le dijeron. ¿Cierto o no es cierto? A Abraham tenemos. ¿Qué estaban diciendo ellos en pocas palabras? Los religiosos, los que decían que estaban cerca del Señor, a Abraham tenemos por padre, le dijo. En pocas palabras, nosotros servimos a Dios, nosotros adoramos a Dios, nosotros somos hijos de Dios. Eso fue lo que le quisieron decir a Jesús. ¿Y Jesucristo qué les dijo? Sí, ustedes lo son, le dijo. ¿Les dijo eso Jesús, sí o no? ¿Sí les dijo eso, hermano Miguel? ¿Usted dijo sí? ¿Sí o no? ¿En qué quedamos? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Que sí eran hijos de Dios? Pero ¿qué pasa acá? ¿Se da cuenta cómo nos podemos engañar nosotros? De decir, vengo de una familia cristiana, mis padres eran esto, mi madre era esto, tengo historia. ¿Y qué? ¿Pero qué muestra tu vida? ¿Qué es lo que está dando mi vida como fruto? ¿Parezco una persona que está libre o parezco una persona que está bajo yugo? ¿Una persona que tiene el gozo del Señor o que tiene la miseria del diablo?
Nos tenemos que levantar en el nombre del Señor. Por eso, el que no tiene a Cristo busca el vicio, busca la droga, busca el alcohol, busca el placer, porque no está lleno. El Hijo de Dios está lleno del Señor. Eso marca una diferencia. Quiero leerle esa cita porque me llama la atención que es de la misma manera que creían en el Antiguo Testamento, de la misma manera en el Nuevo Testamento. Dice en Juan capítulo 8, versículo 33. Gloria a Dios. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ahí le están diciendo: señores y señoras, nosotros somos de nuestro padre Abraham, el hombre de la fe. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunto, ¿eran esclavos o no eran esclavos? Mire, presumían de una cosa que no tenían. ¿De quién es su esclavo usted? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo, verdad, Señor? Ahí brinquémonos, porque no es el mensaje, sino, sí, Señor bendito, me quedo ahí. El 39. ¡Aleluya! Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y es que ellos tenían enseñanza del Antiguo Testamento. Pero yo puedo enseñar, conocer la Biblia y aún así no ser hijo de Dios. Señor bendito. Jesús después, no voy a entrar a ese mensaje porque no es el mensaje. Jesús le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, le dijo. Pero espérate, Señor, le estás hablando a los judíos, le estás hablando a los descendientes de Abraham, le estás hablando a los que tienen el templo, le estás hablando a los que enseñan, Señor bendito, la ley, a los que dicen estar cerca de Dios. La cultura los había envuelto. No eran pueblo de Dios, pero ellos se la habían creído. Ay, Señor, qué tan lejos podemos estar nosotros. Mire, ahora veamos el tercer punto, porque si no me quedo ahí. Veamos el paganismo, porque estamos hablando de, te dije, el tema del mensaje es un cristianismo pagano. Ahora, en el tiempo de Jesús, en el judaísmo había paganismo. Y paganismo, ¿sabe qué significa la palabra pagano? ¿Quién sabe aquí lo que significa la palabra pagano? ¿Alguien que paga? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra pagano? A ver, dígalo, hermano, ¿usted quiso decirlo o no? No. Alguien que no le interesan las cosas de Dios. Alguien que no cree en Dios. Alguien que para él Dios no vale nada, no existe, no quiere saber nada de lo que se llama religión. Ese es un pagano. Amén. Para que sepa. La Biblia habla mucho del paganismo. Gloria a Dios. Ahora, el paganismo en el judaísmo, en el tiempo de Jesús, en el judaísmo, la religión de los judíos. Lo primero que vemos nosotros, una de las primeras escenas en donde nos damos cuenta nosotros ¿se recuerda del capítulo 17? Por esa mezcla que hubo en ese capítulo 17 de las tribus del norte con todas las demás naciones que Asiria los mezcló, de allí viene, podríamos decir, la palabra Samaria. O sea, el término de que Israel se juntó con otros pueblos.
Entonces, Israel literalmente llegó a mezclarse de una manera que no se distinguía realmente quién era pueblo de Dios y quién no era pueblo de Dios. Por eso le dije, y ese es el punto de mi tema, que el día de hoy cuesta distinguir a muchos creyentes que se dice hijo de Dios, pero que está más mezclado en el mundo que otra cosa. Pero le gusta que le digan hijo de Dios. Pero le gusta que le digan que va al cielo. Y no va a ir al cielo. Y usted más le vale que no lo esté engañando o engañando a él o a ella. Porque no es así. En la plática con la mujer samaritana, la samaritana viene de esa cultura del capítulo 17 de Segunda de Reyes. ¿Sí se da cuenta? Ella es samaritana. Y los samaritanos salen de allí, de esa mezcla, para que aprenda un poquito de historia. Entonces, la samaritana viene de esa cultura, trae esa cultura. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se acerca a ella. Quiere tener misericordia. Ahora, ella entonces, ¿será judía o no judía? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? ¿Quién sabe? Porque hija de quién es, hijo de quién es. Una mezcla horrible. ¿Eres cristiano tú? ¿Seguro? Dice aquel, mira. Viene y platica con ella. En el capítulo 4, versículo 12, solo voy a usar unas cuantas citas allí. 4:12. Ponla. Gloria a Dios. Ponla. Mire pues, yo me estoy adelantando por supuesto a toda la conversación porque no es el mensaje, pero yo quiero tocar los puntos interesantes acá. Fíjese pues, yo quiero que se dé cuenta de algo. Yo le dije que una de las cosas que tiene el cristiano pagano es que sí conoce un poco, solo que no lo conoce bien. Y como no lo conoce bien, por eso es de que no tiene entrega ni compromiso. Mire lo que le dice la mujer samaritana, mezcla de un montón de naciones y con una religión mezclada también. Le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Cómo le dice a Jacob? Padre. ¿Sí se da cuenta? Ahí, si se da cuenta, hay una mezcla, exactamente. Ahora, conforme va ahí la conversación, se va a dar cuenta cómo hay un mixteo de un montón de mugrero en ella. Que nos dio de este pozo, le dice, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, dice. Ajá. ¿Tiene algo de religión? ¿Tiene algo de herencia? ¿Verdad que sí la tiene, verdad? Dice en el versículo 19. Brincate al 19 porque no voy a estar predicando yo en eso. Le dijo a la mujer, la samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué otra palabra usa? ¿Se da cuenta? Ahora pregunto, en ese tiempo, ¿es profeta el Señor, sí o no? A ver, me lo dijo con miedo. Cuando ella le dice al Señor que era profeta, ¿está en lo cierto o no está en lo cierto? Sí, Jesucristo es el profeta de profetas. Amén. Profeta os levantaré, le dijo a Moisés allá. Fíjese, pues dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Tiene conocimiento religioso, sí o no? Claro, claro que tiene conocimiento religioso. Ahora, ¿realmente sirve al Señor? ¿Realmente sabe adorar a Dios? ¿Realmente tiene a Cristo en su corazón? ¿Realmente va al cielo? No, la cultura se la había consumido. A nosotros nos puede consumir la cultura. Sigamos. Espero que esté aprendiendo un poco. 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora habla de adoración. Jacob, profeta, adorar. Ajá. Si usted se hubiera juntado con la samaritana, esta es hija de Dios, hubiera dicho usted, ¿va que sí?
¿Sí o no? Nos engaña la tremenda. ¿Por qué? Porque está usando términos religiosos. Usted muchas veces bien paganote usa términos religiosos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Dónde se debía de adorar? En Jerusalén. ¿Cuál era la mezcla que tenía ella? De la cultura, de lo que había aprendido, de todo lo que se había dicho. Y mire, se recuerda dónde se dijo, y mire hasta dónde llegó. La cultura tiene mucho poder, hermano. Sigamos, 21. Gloria a Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, le dijo. ¿Vosotros adoráis? Léalo. ¿Vosotros adoráis lo que no sabéis? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces tú no eres judía. ¿Tú qué eres? Una mezcla. Es como que te diga hoy el Señor: la salvación viene de los creyentes evangélicos. Pero te diga a ti que tú no eres creyente evangélico, sino que eres un cristiano pagano. Dios mío. Eso es lo que le quiso decir allí. Sigamos. 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea que hay verdaderos adoradores. ¿Usted es de los verdaderos adoradores, hermano, o no? Vale, hermano. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que no todos los que adoran. Y cuando nos referimos a adorar, la vez pasada yo le enseñé, adorar, muchos de nosotros pensamos que es solo cantar. No, yo le dije que es toda nuestra vida vivida, es la manera de adorar a Dios. Con nuestra obediencia, con nuestra manera de hacer las cosas, adoramos a Dios. Hoy se usa el término de manera un poquito así como ignorante, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Que en cierta parte es cantar, pero esa es solamente una partecita. Adorar a Dios es entregar nuestra vida por completo en obediencia al Señor todo el tiempo de nuestra vida. Amén. ¿Usted es un adorador? Una vez más, ¿usted es un adorador? Busca que le adoren. Sigamos. 24, 25 y 26. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que adoren. Revela una cosa importante. Sigamos leyendo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Tenía conocimiento, ¿sí se da cuenta? ¿Cuántos de ustedes, quizás nosotros siendo paganos, decimos: Cristo viene? ¿Aquí confesamos o no? Es increíble esto, hermano. Tenemos conocimiento de eso porque lo oímos, pero solamente es de boca, porque no estamos preparándonos para que cuando Cristo venga. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Híjole, y está a la par de Él, hermano. A veces Cristo puede estar hablándote enfrente y no entiendes porque tienes tanto paganismo dentro de ti. Vamos al 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, le dijo. Dios mío. El paganismo y el judaísmo en el tiempo de Jesús: conocer la palabra, pero guardar más las tradiciones de los ancianos que la palabra de Dios. Ellos dice que habían llegado a tener en sus costumbres tradiciones que se habían escrito, que estaban fuera de la Biblia, que ellos guardaban más que lo que decía la Biblia. Hoy en día hay predicadores que predican fuera de la Biblia. Supuestamente predican, enseñan, y viene el oyente, lo escucha, el creyente, y lo repite, como que si fuera palabra de Dios.
Pero luego viene un verdadero siervo del Señor y dice, pero eso que haces está mal. Entonces, ¿qué hace esa persona? No está mal. Eso está bien porque a mí me lo enseñaron de esa manera, dice. Sí, pero te lo enseñaron mal. No, para mí no está mal. ¿Por qué dice que no está mal? Porque le conviene a uno. Porque le conviene a nuestra carne. Por ejemplo, lo de la prosperidad le conviene a nuestra carne. Pero si te enfrenta a la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que te derriba tus planes el Señor. Entonces, se agarran las tradiciones, se ponen por sobre la palabra del Señor. Cuando viene la palabra y te dice, oye, pero ¿por qué estás haciendo semejante cosa? No, porque así dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Así el judaísmo cayó en la trampa. Hermano, se dicen pero tantas cosas acerca de lo que dice la Biblia supuestamente, y es una mentira. Anulan el mandamiento de Dios, dice. Pensar que por celebrar ciertos ritos religiosos era más que suficiente a pesar de no tener justicia ni misericordia en sus corazones. Mire, el fariseo, el religioso, era muy bueno para guardar ritos. Ya le dije, cuando hablaban del diezmo, hablaban de todas las cosas. A usted le regalaba cualquier cosita a ellos y ellos apartaban. Si le regalaba 10 piedritas, agarraba una piedrita y una piedrita apartaba. Si le daban esto, agarraban un 10% y eso. Y todo. Y ellos levantaban las manos cuando oraban y se vestían de una manera así como bien religiosos. Pero no tenían misericordia en su corazón. Pero no tenían justicia en su corazón. Pero no tenían amor en su corazón. ¿Y qué fue lo que pidió el Señor? Porque misericordia quiero y justicia, dice el Señor. ¿Tenían misericordia ellos, sí o no? No tenían misericordia. ¿Había justicia en ellos, sí o no? No había justicia en ellos. Cuando juzgaron a Jesús lo hicieron injustamente. Cuando lo mataron lo hicieron injustamente. Cuando acusaron a aquel ciego de nacimiento lo hicieron injustamente. No tuvieron misericordia. Terrible, hermanos. El paganismo en el judaísmo en el tiempo de Jesús. La avaricia en los corazones de los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Sabe que ellos eran avaros? Y si nosotros somos avaros en el tiempo de hoy, nosotros no podemos ser hijos de Dios. Aleluya. Tenían las costumbres de los romanos y de los griegos. Había que acumular riqueza. Por eso ellos tenían el control del templo y todo el negocio ahí, ellos lo manejaban. Dice en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 14, 16, 14. Gloria a Dios. Recuérdense que Jesús cuando vivió en la tierra no vivió con mucho dinero. Él no tenía dinero realmente, no tenía una casa, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Y por eso los fariseos, que eran unos avaros, se burlaban de él. Dice la Biblia allí. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Y qué dice? Y se burlaban de él. Eran supuestamente hijos de Dios. Se la habían creído, pero no lo eran. Sigue diciendo, porque el siguiente versículo de ahí los mata, hermano. Léalo. ¿Qué dice? 15. Entonces les dijo, ese es Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, ¿qué dice? Conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por grande, delante de Dios, es abominación. ¿Puede ser un fariseo abominación a Dios? Pregunto, vos te quedas así como con ojos de duda. ¿Puede ser, hermana, tú crees que un religioso, como un fariseo, puede ser abominación a los ojos de Dios? Sí, así es, según la Biblia, sí. Ahí lo está diciendo. Pero ellos creían que eran hijos de Dios.
Ellos creían que estaban en las cosas de Dios. Ellos creían que estaban sirviendo a Dios. Muy lejos de la verdad. ¿No cree que eso es un tema para nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De dónde habían copiado esto? De los romanos, de los griegos. De ahí se lo habían sacado. Las pasiones de sus corazones tenían odio, tenían maldad, tenían justicia propia y les gustaba la gloria de los hombres. Si tienes ese tipo de cosas, hermano, dudo que realmente tengas una relación con Dios. Vivieron un estilo de piedad equivocada, influenciada por la cultura de los paganos y creyendo estar bien con Dios. No eran ejemplo y no llevaban a nadie al cielo. Dice, ustedes quieren hacer... No, ¿cómo es que dijo? A ver, vamos a ver. Déjenme componer mis palabras. Ustedes, en vez de llevar a alguien al cielo, lo convierten en un hijo del diablo, les dijo en pocas palabras. Porque le imponen a hacer un montón de cosas. Y en vez de abrirle la puerta, se la cierran. Ni entran, ni dejan entrar. Qué bueno, hermano, que se acordó de eso. Ya por poco me persuade usted de que es cristiano. Ahora, sigamos con el siguiente punto. El paganismo infiltrado en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Se infiltró el paganismo en la iglesia del Nuevo Testamento? Sí. Por eso Pablo habla a las iglesias del Nuevo Testamento. El apóstol Juan dice, no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice. ¿Qué está diciéndole ahí a la iglesia? Porque está viendo que la iglesia está desbocada por el mundo. No amemos al mundo, iglesia, porque dice Santiago, el que se constituye amigo de Dios, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, usted puede venir a la iglesia, pensar de que es creyente y es un mundano y es enemigo de Dios. Dice Pablo de cómo se infiltró el paganismo. En Efesios 5, 11 al 12 dice, lea, ponlo ahí por favor. A ver, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? 5, 11 al 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, dígame usted, ¿cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Las que practica el mundo. Un joven, una señorita podrá decirme a mí, ¿y por qué yo no puedo ir a una discoteca? ¿Y por qué yo no puedo escuchar música del mundo? ¿Y por qué yo no puedo participar de las cosas que ellos hacen? Porque esas son obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué se celebra ahí? Ahí hay borracheras, ahí hay una inmoralidad horrible. Es increíble, hermano, lo que miramos el día de hoy. Y que usted me diga, no, pues no está mal. Bueno, el apóstol Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿A qué se está refiriendo? Sino aquello que se hace exactamente en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pablo exhorta a la iglesia que su lenguaje no sea como el del mundo. Vulgares, mal hablados. A veces nosotros empezamos a oír un montón de cómo se habla allá afuera, ¿verdad? Y que hasta hacemos movimientos así como que yeah, what's going on, bro, no sé qué, que no sé cuánto, que. ¿Qué es eso? ¿Por qué usted quiere imitar eso? ¿Por qué nosotros queremos parecernos a ellos? ¿Por qué queremos nosotros hablar como ellos? El apóstol Pablo dice que nuestro hablar sea como conviene a santos. Pero hoy, como el mundo está tan metido en la iglesia, pues ya, quizás hasta en los altares. ¿Sabe qué? La vez pasada, no sé quién me mostró, un pastor que empezó a maldecir palabras groseras
en inglés. Usando, pero aquellas palabras que usted solamente se las oye a uno de la cárcel, hermano. Que F aquí, que por allá el queso y por aquí. Y llegó a decir que eso era normal. Y yo escuché a algunos que dijeron, es la cultura. Sí, es la cultura mugrosa. Pero ¿se puede usted imaginar que yo empiece a usar lenguaje como ese acá? Qué tontería esa, hermano. Pero hemos llegado a ese extremo, porque la cultura se está metiendo dentro de la iglesia. Pablo habla del atavío de las mujeres. ¡Ay, Señor! ¿Verdad que sí? Que se tiene que vestir con decoro. ¿O no, hermanas? Y varones también. Yo casi no hablo esto de que no se ponga aquí, que no se ponga. No, pero sí hablo que se vista decentemente. ¿Por qué? Hermano, ¿usted a quién le quiere presumir? ¿Para quién quiere lucir bien, hermano y hermana? Para el Señor. No para llamar la atención, no para hacer pecar a alguien porque le está viendo y lo está deseando a uno. Que vuestra vestidura sea decorosa, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿se ha metido la moda, se metió la moda en la iglesia, sí o no? De la que estamos hablando, sí se metió. Porque si el apóstol Pablo está hablando de esto, es porque a la iglesia de Corinto llegaba gente de esa manera. Y le dice, mujeres, ustedes como santas se tienen que vestir como santas, como mujeres piadosas. Pero hoy se ha perdido esto. Y dicen, el pastor todavía está, y todavía sigue anticuado. No, hermano, no, hermana. Es que usted y yo llevamos en nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que representarlo como tal. ¿Por qué usted y yo tenemos que imitar el mundo? Es que yo me hago esa pregunta. ¿Por qué lo tenemos que imitar de las maneras más horripilantes, podría ser yo? Que no tienen sentido. Que el sentido común nos dice, pero es que eso es tan anormal para que nosotros lo hagamos. Ay, Señor bendito. Gloria al nombre del Señor. Pablo también reprende a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no sirven a Dios sino a ellos mismos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Ya estoy terminando. 2 de Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Mire lo que dice. Y fíjese cómo termina el versículo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice. ¿Sí se da cuenta? Fíjese pues. Pero dése cuenta lo que viene hablando. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es bien clara la Biblia. Ahora, mire lo que dice el versículo 5, por favor. Que tendrán apariencia de piedad. O sea, yo puedo ser un mundano en el altar. Yo puedo ser un pastor que no le importan las cosas del Señor, pero que aparento. Entonces, lo que yo le enseñe, se lo voy a enseñar porque me conviene a mí, porque yo voy a sacar ventaja de ello. Y lo que usted está aprendiendo no es palabra de Dios, sino que es lo de allá afuera. Pero dice, tendrán apariencia de piedad. Los israelitas allá tenían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la Biblia. El día de hoy, si usted evita a un cristiano mundano, paganote, carnalote y todo, le dicen que es discriminador. Le dice que hace excepción de personas. Le dice que no tiene amor en su corazón.
Y nosotros somos manipulados. Ay, sí, ¿verdad? Ay, hermano, por favor. No. No, 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 no. Dice la Biblia, a estos evita, dice. Y yo lo voy a evitar. Si a usted le gusta o no le gusta, no me importa. Yo lo voy a evitar. Porque eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo también dice a los corintios, no os unáis a yugo desigual, igual que en Israel. Mucha mujer se casó con hombre incrédulo. Mucho hombre se casó con mujer incrédula. ¿Y cómo terminaron? Fríos. Yo lo voy a convencer, yo la voy a convencer, yo voy a hacer que se llene del Espíritu Santo. No, no hay tal cosa. Por misericordia muchas veces el Señor lo permite. Pero ¿sabe qué? Es muy peligroso. Es muy peligroso. No participen de la mesa de los demonios, dice. Eso lo dice el capítulo 6, 14 al 18. ¿Qué tiene que ver los demonios con la mesa del Señor? Dice. ¿Y sabe cuál es el consejo que da ahí en esa cita? Apartaos de ellos, dice. Es más, se lo voy a leer porque es la última cita, creo yo, que voy a leer. 6:14 de Segunda de Corintios. Cita muy, muy conocida por el creyente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Sigue diciendo el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, por favor? O sea, pagano. Sigue diciendo el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice. ¿Hace la diferencia o no hace la diferencia? Aleluya. Dice, sigue diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y también dice el 7:1, porque en 7:1 termina la escritura esa. Gloria a Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está hablando de cultura que se involucró en la iglesia. Pero dice, pero ustedes salgan de eso, no se contaminen de eso. Si quieren ser mi pueblo, salgan de eso, dice. El paganismo entonces se metió en la iglesia del Nuevo Testamento, pero también está metida el día de hoy en la iglesia. Porque decimos servir a Dios y ser cristianos porque venimos a la iglesia. Pero tenemos una mentalidad e ideología mundanas. Pensamos como el mundo, creemos como el mundo. No hay tal cosa, hermano. Porque Dios dice que es así y así se queda. Piensan como los del mundo y cuestionan las cosas de Dios. ¿Y por qué no puedo hacer eso? ¿Ah? ¿Y por qué en otras iglesias sí? ¿Ah? Para mí que no es tan malo. Así dicen muchos. Tremendo, hermano. Ya te ganó la cultura. Quieren servir a Dios, pero quieren también servir al mundo. O sea, vivir como vive el mundo, hablar como ellos, vestir como ellos, pensar como ellos, participar con ellos. Viendo cosas que no se tienen que ver, oyendo cosas que no se tienen que oír. No, hermanos. No caiga en esa cultura de que usted puede estar escuchando o viendo cosas que no vienen de Dios.
que cuestionan a Dios, que hablan de sexo, híjole, que hablan de inmoralidades y todo, y usted las está escuchando como que si fuera, es música. Esto es simplemente una película. Cuidado, hermano. O que usted vaya a terminar admirando a los artistas el día de hoy, ¿verdad? Y quiera parecerse a ellos. El músico y ministros de alabanza imitan a los del mundo. Quieren la gloria también del mundo. Quieren compartir con los del mundo. Y ya no hay distinción, ya no hay diferencia. No hay tal cosa, hermano. O eres un ministro de Dios o no eres un ministro de Dios. Yo no puedo creer que el del mundo no quiera saber nada de la iglesia y que el cristiano sí quiera saberles de los del mundo. No entiendo yo eso. Usted no va a traer a los rockeros para acá, a la iglesia. No se los va a traer. Pero nosotros sí queremos ir con los rockeros. Sí queremos ir con todo ese mugrero de gente que desobedece y que hace un montón de inmoralidades. No puedo yo concebirlo en mi mente cómo es que la iglesia puede caer en ese estilo de vida, porque ha surgido una iglesia, hermanos, que no es del Señor y que hace eso. Y entonces viene la iglesia que tenía compromiso y que es conservadora y ahora dice, pues si aquellos lo hacen y también son iglesia, también nosotros lo vamos a hacer. La cultura nos está envolviendo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Igual que Israel el día de hoy se cree en la palabra de Dios, pero también se cree en lo que dicen los demás. Porque si no se cree en lo que dicen los demás, nos miran mal a nosotros. Somos marginados nosotros. Muchos el día de hoy dicen, no importa la doctrina en la iglesia. No, hermano, la doctrina divide. Aquí, lo que importa es el amor. La importancia de la doctrina es la que nos va a mantener, hermanos, siempre en el camino del Señor. No me venga a mí a decir usted que la doctrina no es importante, que la enseñanza no es importante. Porque si para usted no es importante la enseñanza, usted ya cayó en la trampa. Dicen temer a Dios en su corazón. Pero ¿tienes odio en tu corazón? ¿Tienes rencor en tu corazón? ¿Tienes maldad en tu corazón? ¿Tienes falta de perdón en tu corazón? ¿Tienes amargura en tu corazón? ¿Eres un avaro? ¿Te gusta la vanagloria de este mundo en tu corazón? De tu boca salen pero cosas horribles, maltratos, palabras deshonestas, sucias. Hermano, ya caíste entonces en esa cultura. Y eso es lo que está tratando de evitar el Señor, que nosotros no la creamos, que porque estamos el día de hoy acá en la iglesia somos hijos de Dios. No lo somos. Eso es lo que está tratando de decirnos el Señor en esta noche. La cultura se ha metido tanto, hermanos. Mire, termino con esto. Hay un hombre llamado T.D. Jakes, y no me importa mencionar el nombre porque es un hombre de mucha fama en el mundo cristiano. Él fue un consejero de presidentes, óigalo bien. Un hombre con un programa terrible, grande en la cárcel, en la televisión, en el cine. Olvídese, tremendo. Este hombre, si se recuerda de el famoso Diddy Puff. ¿Así se llamaba? Puff Daddy. ¿Puff Daddy o Puff Diddy? Daddy, ok. ¿Lo conoce? Que levanten la mano los que lo conocen, por favor. Un famoso rapero de aquellos, pero terribles, terribles, hermano. Ahorita está en un juicio. Violador de niños, de niñas, hacedor de rockeros, de músicos, de actores, de todo. Le sacaron los trapitos al sol. T.D. Jakes, el famoso ministro, él de cierta manera participaba en algunas fiestas de este hombre. ¿Puede usted creer semejante cosa? Pero si usted lo ve en un supuesto grande ministro, los otros ministros que no leen la Escritura, que no conocen de la palabra del Señor, ¿qué es lo que van a hacer? Es que es el ministro T.D. Jakes, vamos a hacer también lo que él hace. La cultura mete al mundo a través de siervos que no tienen compromiso y que no tienen seriedad con Dios
a la iglesia. Entonces usted dice, está bien escuchar su música entonces. Está bien participar de ese tipo de fiestas inmorales. Porque supuestamente un siervo de Dios lo hizo. A eso hemos llegado. Los músicos creyentes el día de hoy, hermanos, van a esas entregas de premios. Y ahí se rozan con todos los mundanos. Admiradores de los mundanos. Yo digo, pero ¿en qué mundo nosotros estamos, hermano? O sea, yo desconozco a la iglesia el día de hoy. ¿Cómo puede ser posible que nosotros como pueblo santo de Dios nos metamos a vivir una vida como tal, a ver cosas como tal, a hablar como tal, a vestirnos como tal? Si eso es lo que hace el mundo, ¿dónde está la diferencia entonces en nosotros? ¿Ya se le ha olvidado a usted entonces? Porque si prefiere usted vivir, hablar y hacer las cosas como el mundo, para que usted no reciba mayor castigo, mejor váyase al mundo, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El testimonio que estamos dando nosotros es pésimo. Y le podemos hacer daño a mucha gente. Mucha gente que quiere venir a los pies del Señor el día de hoy dice, pero ¿para qué me convierto? Si ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros, miran lo mismo que nosotros, oyen lo mismo que nosotros, hacen lo mismo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Piensan como nosotros, son avaros como nosotros, les gusta la vanagloria de la vida, así son. Mi punto es este: no nos engañemos, porque podemos estar en el mismo papel que el pueblo de Israel. Temían a Dios, pero hicieron sus propios sacerdotes. Temían a Dios, pero adoraban dioses falsos. Amén. Amén, hermanos. Incline su rostro ahí donde está.